Si hay un componente que puede cambiarte la bici por completo, ese es sin duda las ruedas. Una muestra de ello es la infinidad de marcas que encontramos en el mercado. Sobresalir en esa vorágine de competidores parece misión imposible, pero Industry 9 lo ha logrado sin problema alguno. Ya os avanzamos que no hay nada comparable a lo que propone la marca americana, pero también os decimos que si sois de los que valoráis unas ruedas únicamente por dos variables, el peso y el precio, como si fuera una hoja de Excel, os podéis saltar este vídeo. Las WISP, las ruedas de cross country que os traemos en este test, están repletas de detalles y cuentan con puntos fuertes que difícilmente se pueden plasmar en una tabla con un número, aunque también hay cifras que juegan a su favor, como veremos a continuación. Si no conocéis Industry 9, os hacemos una pequeña introducción. Es una marca estadounidense con sede en Nashville, Carolina del Norte, donde llevan fabricando bujes, rayos y componentes metálicos desde 2004 y lo siguen haciendo allí a día de hoy. Con la llegada masiva del carbono a las ruedas, buscaron un proveedor capaz de fabricar llantas según sus especificaciones y lo encontraron en Kamloops, en la Columbia Británica canadiense, una de las mecas mundiales del mountain bike. Se trata de We Are One Composites, una empresa que compraron en 2025. Así que todas las partes de estas ruedas WISP y de muchas otras ruedas de su catálogo están fabricadas en Norteamérica. Es un primer gran contrapunto frente a la producción masiva en Asia, de donde proceden la inmensa mayoría de las ruedas de gama alta del mercado. Quizás Asia os parezca tan lejana como Norteamérica, pero lo que posiblemente no sepáis es que desde hace un tiempo Industry 9 también habla español. En Cádiz se encuentra su sede europea. Esa presencia española nos aporta cierta proximidad a esta emblemática firma. Hechas las presentaciones, ¿qué hace que las ruedas Industry 9 sean una de las más fácilmente reconocibles del mercado? Sin duda, su forma de entender la rueda como un conjunto. Esa es una frase que vais a escuchar a muchas marcas, pero muy pocas pueden respaldarla con hechos. En realidad, una gran parte de ellas son montadores de ruedas que combinan llantas, bujes y rayos de diferentes proveedores, pero no pueden diseñar todos esos elementos para que trabajen desde el principio como un único conjunto. En Industry 9 lo llaman System. Es fácilmente identificable por el tamaño de sus radios y por su sistema de roscado directo al buje. El punto de partida del System está en el elemento que conecta todo el conjunto, los radios. Industry 9 considera que una rueda solo puede ser tan resistente y fiable como lo sea su punto más débil, y en una rueda convencional, ese punto suele encontrarse precisamente en el radio. Los radios tradicionales de acero tienen dos zonas especialmente críticas: el codo, en forma de J, que los une al buje, y la rosca sobre la que se instala la cabecilla. Son dos puntos sometidos a muchísima tensión y en los que concentran buena parte de los esfuerzos que recibe la rueda. ¿Qué hizo Industry 9 para solucionarlo? Eliminar directamente esas dos zonas. Sus Radio System no tienen codo en forma de J ni utilizan una cabecilla convencional. Cada radio se mecaniza a partir de una barra maciza de aluminio 7075 T651 y se rosca directamente al cuerpo del buje. En el extremo situado junto a la llanta incorpora unas caras planas en las que se coloca la herramienta necesaria para girarlo y ajustar su tensión. Y que estén fabricados en aluminio no significa que sean frágiles o delicados, todo lo contrario. Tienen una sección transversal entre un 25 y un 30% mayor que la de un radio de acero comparable, y según Industry 9, ofrecen una resistencia a la tracción equivalente a la de un radio de acero conificado de calibre 14-15, un formato habitual en ruedas de gama alta. Hay un detalle que demuestra hasta qué punto han trabajado esta idea. El diámetro del fondo de la rosca, el punto más estrecho entre sus hilos, sigue siendo mayor que el propio cuerpo central del radio. Dicho de otra forma, el radio no se hace más débil justo en la zona en la que soporta más tensión. El aluminio también permite aplicar los anodizados de diferentes colores que se han convertido en otra de las señas de identidad de Industry 9. Como podéis ver, la estética, aunque siempre es algo personal, nos parece uno de los grandes puntos fuertes de estas ruedas. Así que, cuando la marca habla de entender la rueda como un sistema completo, no es únicamente una frase comercial. El buje está diseñado para recibir esos radios. Los radios se han creado para trabajar con ese buje y todo el conjunto se adapta a las características de la llanta. Esa integración es uno de los principales motivos por los que las ruedas Industry 9 son tan diferentes. Aquí tenéis el peso real de uno de esos radios. Para compararlo con un radio convencional de acero, habría que sumar a este último el peso de la cabecilla, una pieza que en el diseño de Industry 9 ya está integrada en el propio radio.
Por ejemplo, un radio de T-Swiss Revolite conificado con cabeza de aluminio tiene un peso real de 5,6 gramos. No hay una gran diferencia de peso final, pero sí en el tipo de construcción de la rueda que permite conseguir cada sistema. Pasamos al buje, otro de los componentes emblemáticos de Industry 9, tanto que sus bujes han llegado a formar parte de ruedas montadas de serie por marcas de bicicletas como Specialized. Aquí vuelven a marcar diferencias frente a los simples montadores de ruedas y ofrecen cualidades completamente propias. Los bujes Industry 9 son conocidos por ofrecer un enganche prácticamente instantáneo, con el ángulo inferior a 1 grado. En las Wisp encontramos el buje Industry 9 Solix, una plataforma destinada al gravel, la carretera y el cross country, que busca combinar un peso bajo con la fiabilidad necesaria para acumular muchas horas y kilómetros. Pero, una vez más, lo realmente especial no es que vemos desde fuera, sino lo que sucede en su interior. El gran protagonista es su núcleo, basado en un sistema patentado de 5 trinquetes que trabajan sobre un anillo dentado de 121 dientes. La clave está en que esos 5 trinquetes no actúan todos a la vez, ni están sincronizados en la misma posición, están desfasados entre sí, lo que multiplica el número de posiciones en las que puede producirse el enganche. El resultado son nada menos que 605 puntos de enganche y un ángulo de solo 0,59 grados. El núcleo prácticamente no tiene recorrido muerto. En cuanto empezamos a mover las bielas, uno de los trinquetes entra inmediatamente en contacto con el anillo dentado y comienza a transmitir nuestra fuerza a la rueda. Los otros trinquetes se van incorporando progresivamente a medida que aumenta el par. Sobre el terreno se nota especialmente cuando dejamos de pedalear durante un instante y volvemos a aplicar fuerza. Por ejemplo, al salir de una curva cerrada, superar una zona técnica, afrontar una subida con escalones o dar un golpe de pedal rápido para colocar la bicicleta. No aparece esa sensación de vacío que encontramos en bujes con menos puntos de enganche. La rueda comienza a avanzar prácticamente al mismo tiempo que movemos las bielas. ¿Es imprescindible para practicar mountain bike? Pues no. Puedes vivir sin un enganche tan directo, pero es una de esas cosas que, una vez pruebas y te acostumbras a ella, cuesta mucho dejar atrás. Obviamente, tantos puntos de enganche pueden generar más fricción cuando dejamos de pedalear. Ese es uno de los aspectos en los que Industry 9 ha trabajado especialmente en la última versión, optimizando tanto el diseño de los trinquetes como la presión del muelle que los empuja. A nivel de durabilidad, el reparto de fuerzas entre los diferentes trinquetes permite reducir la carga que debe soportar cada uno de ellos. El resultado es un mecanismo diseñado para resistir cientos de horas de uso y reducir el desgaste a largo plazo. Precisamente, la durabilidad es otro de los puntos clave de estas ruedas. En cuanto a la suavidad de giro, tan importante como la calidad de los rodamientos es que estén perfectamente alineados y asentados dentro del cuerpo de buje, sin holguras ni una presión excesiva. Eso depende directamente de la precisión del mecanizado y ahí Industry 9 es una marca de referencia. Tenemos 2 rodamientos en el núcleo y otros 2 en el cuerpo del buje trasero, además de 2 en el delantero. El Solix también emplea el sistema de sellado más robusto desarrollado hasta ahora por Industry 9, con retenes de contacto completo en las tapas y una protección adicional frente al polvo y el agua. Si queréis datos puros, el buje trasero pesa 223 gramos y el delantero 110 gramos. En cuanto a las opciones de núcleo, están disponibles en Shimano HG, Shimano Microspline y SRAM XD. Estos mismos bujes también se ofrecen para gravel y carretera, donde se añade la opción de campanolo. En todos los casos utilizan discos Centerlock. Y quizá uno de los datos más importantes sea este. Así suena el característico buje Industry 9. Es un sonido que se ha dulcificado respecto a las primeras generaciones, aunque continúa siendo perfectamente reconocible. El último elemento de estas ruedas Wisp son sus llantas de carbono. Están fabricadas a mano en Canadá y su diseño también se ha desarrollado específicamente para el concepto de rueda completa de Industry 9. Los apoyos de los radios sobre la llanta están orientados 7,5 grados hacia el buje, siguiendo la dirección natural del radiado. Así se evita que los radios tengan que curvarse para encontrar su trayectoria entre la llanta y el buje. Eso hace que la llanta tenga un perfil ligeramente sinuoso. No se aprecia demasiado a simple vista, pero está ahí por un motivo funcional, no por un simple capricho estético. Cada llanta pesa 380 gramos, tiene 29 milímetros de ancho interno y emplea unos flancos de 4 milímetros.
Ese grosor amplía la superficie de contacto con el neumático y ayuda a reducir las posibilidades de cortarlo en caso de sufrir un impacto fuerte contra la llanta. Las Wisp utilizan 24 radios tanto delante como detrás y se entregan con el fondo tubeless y las válvulas ya instalados. Con esos elementos montados hemos pesado 640 gramos en la rueda delantera y 760 en la trasera, exactamente 1400 gramos del juego. A descontar las válvulas y los fondos de llanta se quedan en aproximadamente 1370 gramos, que es la cifra comparable con el peso que suelen anunciar la mayoría de fabricantes. ¿Qué nos ha parecido en marcha? Lo primero es que son unas ruedas que transmiten unas sensaciones diferentes a las de la mayoría. Tienen más tendencia a ser unas ruedas rígidas que flexibles. Eso se traduce en una gran precisión a la hora de mantener la trazada, especialmente en zonas complicadas y sobre terreno pedregoso. La contrapartida es que también se sienten un poco más secas que otras ruedas con mayor capacidad de deformación. Obviamente, la relación entre rigidez y flexibilidad siempre implica encontrar un equilibrio. Personalmente, creemos que en unas ruedas de cross country ligeras, que ya de por sí no son especialmente rígidas, se saca más partido de esa precisión que de una mayor flexibilidad. En nuestro caso, hemos preferido buscar la comodidad mediante el volumen y la presión de los neumáticos. El otro gran punto diferencial es el enganche rápido de buje, instantáneo os diríamos. Como hemos comentado, puedes vivir sin él siempre que no lo pruebes. Una vez te acostumbras a esa respuesta inmediata, se convierte en una ventaja a la que resulta difícil renunciar. Se aprecia especialmente si compites o si habitualmente pedaleas por terreno técnico. Esos golpes de pedal cortos que utilizamos para superar obstáculos, subir escalones o recolocar la bici son simplemente más efectivos. Aunque nuestro test no abarca varios años de utilización, la durabilidad ha sido históricamente uno de los puntos fuertes de Industry 9 y la construcción de estas Wisp transmite esa misma sensación. Son ruedas hechas para sobrevivir a tu propia bici. Y aunque pueda parecer algo trivial, la estética es otro punto destacadísimo. De todas las ruedas que hemos instalado en nuestras bicis de test, estas son con diferencia las que más elogios han recibido por su diseño. Recordad además que es posible personalizar el color del buje y de los radios. Los bujes Solix también están disponibles para montajes con radios convencionales de acero y codo en forma de J, utilizando la misma llanta de carbono. Pero, sinceramente, para nosotros, unas ruedas Industry 9 son sinónimo de sus propios radios y de ese diseño completo en el que todos los elementos trabajan como un conjunto. Su precio parte de los 1.378 € en la versión más económica con radios convencionales y llega hasta los 2.199 € de la versión System que hemos probado nosotros. Obviamente estamos ante unas ruedas de gama alta y al contrario que muchas otras, pueden presumir de una construcción completamente propia y de transmitir unas sensaciones claramente diferenciadas. Si solo priorizas el peso y el precio, probablemente no sean tus ruedas. Pero si buscas un producto con una durabilidad contrastada, un diseño inconfundible, una gran precisión en marcha y un enganche prácticamente instantáneo, las Industry 9 Wisp tienen argumentos que muy pocas competidoras pueden ofrecer.